Hoy es domingo 8 de junio del año 2025. Este es el audiovideo número 98 con el tema de las trompetas -48. Comentaré del imperio de hierro en el sueño y visiones que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, allá por el año 603 antes de Cristo. El imperio de hierro es la cuarta bestia en el sueño y visiones que tuvo Daniel allá por el año 553 antes de Cristo, de cuatro bestias. Esta cuarta bestia es el imperio mundial de hierro. También es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que hoy domina al mundo desde el abismo, entre paréntesis, las sombras. Voy a leer Daniel capítulo 7, los versículos del 7 al 12. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. La palabra tenía en tiempo pasado. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía. Apocalipsis es palabra griega que significa revelación. Es la revelación que Dios le dio a Jesucristo. Lo que se halla en esta revelación es un hecho, como se lo dijo Jesucristo a Juan el apóstol. Apocalipsis capítulo 1 versículos del 1 al 20, y a Juan Elías. Apocalipsis 22 versículos del 6 al 16. La cuarta bestia espantosa y terrible es el imperio de hierro. En la imagen que tuvo Nabucodonosor
rey de Babilonia, en un sueño y visiones. Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 33. Sus piernas de hierro. Daniel 2, versículo 33. El imperio romano fue dado, el imperio romano fue fundado en el año 752 o 753 antes de Cristo. Más adelante, el imperio romano se divide en dos partes. Las piernas de la imagen, entre paréntesis, las piernas de la imagen. A finales del siglo IV, bajo el emperador Teodosio, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Los dedos de los pies en la imagen, Daniel 2, 41 y 42, son los 10 cuernos en la cuarta bestia, Daniel capítulo 7, versículo 7. Voy a leer Daniel capítulo 7, versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Del imperio romano de Occidente se levantaron 10 reyes en los territorios invadidos por los bárbaros. Se construyeron los reinos de los visigodos, francos, ostrogodos, lombardos, sajones, vándalos, suevos, burgundios, alamanos y hunos. En cada territorio un rey, y tras ellos se levantará otro, y a 3 reyes derribará. Lo hizo para aparentar el orden que fue establecido por el gran dragón, con 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. De aquí la apariencia de ser más grande que sus compañeros. Daniel 7, versículo 20. Este otro cuerno es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas simbolizan los reinos del mundo. En Apocalipsis 17, versículos del 8 al 18, manifiesta cómo se cumple la profecía en las 2 Babilonias. Más adelante, si Dios lo permite, comentaré. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos hoy se halla en el abismo y desde ahí domina al mundo. Esta es Babilonia, el imperio mundial. Voy a leer el Salmo 18, versículo 15. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Señor, por el soplo del aliento de tu nariz. Ahora voy a recordar lo que dijo Jesucristo a Juan, entre otras cosas, de Babilonia la grande, la gran ramera, cuando le muestra su sentencia. Apocalipsis 17, versículo 1. Voy a leer Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Cada ángel con una copa es Jesucristo. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Babilonia, la gran ciudad, Apocalipsis 17, 18, es el Vaticano.
la otra Babilonia. Es muy claro dónde se halla el imperio mundial, la otra Babilonia, el cuerno pequeño. En Daniel 7, versículo 8, y el otro cuerno en Daniel 7, versículo 20, es el mismo cuerno y es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Daniel 7, versículo 8, delante del cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos de los 10, quedaron 7 cuernos. Un cuerno simboliza un rey. Apocalipsis 17, versículo 12. Pero no manifiesta quién arrancó los 3 cuernos. Voy a leer Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. En Daniel 7:20, delante del otro cuerno, que es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, habían caído 3, pero tampoco manifiesta cómo cayeron los 3 cuernos de los primeros 10. Quedaron 7 cuernos. Voy a leer Daniel 7, versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. En los 2 versículos, el 8 y el 20, se manifiestan los ojos como de hombre en el cuerno y una boca que hablaba grandes cosas. Esta profecía es del año 553 antes de Cristo. La profecía nos lleva a través de los tiempos. Es aquí donde aparece la señal del gran dragón en el cielo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Las diademas sobre las cabezas simbolizan la época. Son los tiempos del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando el Vaticano reinaba sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Lo voy a leer. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Debemos recordar el misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Lo que Dios hace, el diablo lo imita. Con esto está imitando al Cordero de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. También debemos recordar las 4 manifestaciones o caracterizaciones del maligno en el Apocalipsis. El gran dragón, la serpiente antigua, el diablo
y Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Caracterizado como dragón, representa un gobierno, pero caracterizado como el gran dragón, simboliza los reinos del mundo. Con 7 cabezas está imitando al Cordero de Dios. Las 7 cabezas son los reinos del mundo. Así es como dirige al mundo, imitando. La bestia hace lo mismo. Voy a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero como inmolado es Jesús. Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. Los 7 cuernos en el cordero simbolizan el reino de Cristo en las 7 iglesias. Él tiene los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 3:1. Enviados por toda la tierra. Apocalipsis 1, versículos 4, 16 y 20. En la piedra que el Señor Dios puso delante de Josué. Josué capítulo 24, versículos del 22 al 28. Hay 7 ojos. Zacarías capítulo 3, versículos 8 y 9. Los voy a leer. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Jesús es el renuevo. Apocalipsis 22, versículo 16. Y es la piedra. Primera de Pedro 2, del 1 al 8. Esta piedra es única. No hay otra piedra igual. Voy a leer Zacarías capítulo 4, versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Jesús como cordero y como única piedra trae los 7 ojos de Dios que recorren toda la tierra. Él es la piedra cortada no con mano, que desmenuzará el sistema mundial de gobierno de los gentiles. Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35. Dios con estos 7 ojos recorre toda la tierra. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, imitando a Dios, se llena de ojos como de hombre por toda la tierra. Entre paréntesis, en sus corporaciones. Daniel, capítulo 7, versículos 8 y 20. Las 2 Babilonias blasfemian. Voy a leer Apocalipsis 13, versículos 5 y 6.
las grandes cosas que hablaba el cuerno, que hoy es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Israel está a punto de construir el tercer templo. Sabemos que el tabernáculo de Dios en la tierra es el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 21:3. Con este conocimiento, Jesucristo nos revela las grandes palabras que dice la bestia y las blasfemias. Cuando la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos suba del abismo, lo hará fingiendo ser el imperio romano y confirmará el pacto con muchos. Entonces dará inicio la semana 70 de Daniel, Daniel 9:27, y a partir de esto actuará como tal 42 meses, los mismos 42 meses en que Jerusalén será hollada por los gentiles. Voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Debemos recordar que Dios llevó a Ezequiel en el espíritu un día antes del 6º año, 6º mes, 6º día. Esta fecha es a la mitad de la semana 70 de Daniel. Es cuando quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es cuando la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sube del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Como si fuese Babilonia el imperio mundial. Es Israel, pero Dios lo ha juzgado como Babilonia. Un día antes, Dios llevó a Ezequiel a mirar lo que la casa de Israel y la casa de Judá hacen en Jerusalén y en el templo. Esto se halla en el libro de Ezequiel, todo el capítulo 8. A Daniel se le dijo que las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel 12, versículo 9. A Juan el apóstol se le dijo que sellara las cosas que los 7 truenos han dicho. Apocalipsis capítulo 10, versículo 4. Ya estamos en el tiempo del fin. A Juan, Elías, se le dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Jesús nos habla con parábolas o ejemplos y nos revela los misterios. Mateo capítulo 13, versículos del 9 al 16. Voy a leer Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Voy a leer Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos,
y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El anciano de días nos manifiesta el curso de los días. Con las palabras, su trono llama de fuego, nos manifiesta que el anciano es Dios. En Ezequiel capítulo 1, versículos del 26 al 28, se manifiesta la figura de un trono. El anciano en el trono manifiesta el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 5. El río de fuego es el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Apocalipsis 2, 18. Apocalipsis 19, 12. Mateo capítulo 3, versículo 11. Éxodo 3, 2. Isaías 29, 6. Vuelvo a el libro de Daniel capítulo 7, versículo 10. Millares de millares. Salmo 68, 17. Millones de millones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 11. En la profecía que se halla en Daniel capítulo 12, versículos 11 y 12, se manifiestan los tiempos del fin. El juez es Cristo, el Padre le dio su juicio al Hijo. El juez es Cristo, el Padre le dio el juicio al Hijo. Juan 5, versículos 22 y 27. El libro que hay en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Apocalipsis 5, versículo 1, sellado con 7 sellos, ya fue abierto. Este libro es la ley de fuego. Voy a leer en el libro de Deuteronomios, el capítulo 33, versículos 1 y 2. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Dijo: el Señor vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego en su mano derecha. Voy a leer Daniel 7, versículos 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. El sonido de las grandes palabras que hablaba aquel cuerno hoy es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Es una de las 2 Babilonias que se manifiestan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3. Actúa desde el abismo, Apocalipsis 17, 8. Y entre paréntesis, Apocalipsis 13, versículo 1. Voy a leer Apocalipsis 17, 3.
y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está llena de nombres de blasfemia. Atribuir a Dios o al Espíritu Santo algo que no es de Él es una blasfemia. Voy a leer en el libro de Oseas, capítulo 8, los versículos 3 y 4. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Vuelvo a Daniel 7, versículo 11. Miraba hasta que mataron a la bestia. Voy a leer Apocalipsis 19, los versículos del 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta es la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, versículos del 13 al 16. En esta batalla se cumple la profecía. Daniel 2, versículos 34 y 35. La piedra cortada no con mano desmenuzará el sistema mundial de dominio de los gentiles en poder de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. El que monta el caballo es Jesucristo. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. La piedra cortada no con mano es Jesucristo. Primera de Pedro 2, versículos del 6 al 8. El reino de Jesucristo en el cielo ya fue establecido. Apocalipsis 17, versículo 14. Apocalipsis 19, 6, 19, 16. Apocalipsis 5, versículos del 11 al 14. Y Daniel 7, versículos 13 y 14. Voy a leer Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.
Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Si Dios lo permite, continuaré con el tema de las dos Babilonias. Que Jesucristo nos cuide.